Modesto Rey está sentado en una estación de metro abandonada. Los auriculares grandes están puestos sobre sus orejas. Son auriculares con cancelación activa de ruido, equipados con la mejor tecnología disponible. Pero no está escuchando música. Está escuchando ruido blanco. Es estática pura. Es el sonido del silencio intentando ser audible. El volumen está al máximo. A 120 decibeles. Al nivel donde comienza a dañar el oído humano. Pero Modesto mantiene el volumen ahí. Porque el volumen es lo que lo mantiene vivo. El volumen es lo que lo mantiene funcional. El volumen es lo que impide que su mente grabe información. Sin los auriculares, su cerebro registraría todo. Registraría que la estación de metro tiene 243 mosaicos rotos en las paredes. Registraría que hay 47 botellas vacías de alcohol en el piso. Registraría que el agua que gotea del techo está creando un patrón de sonido específico, una frecuencia que es exactamente de 4,7 hercios. Con los auriculares, eso está bloqueado. Eso está oculto detrás de la pared de ruido blanco. Modesto abre los ojos. No sabe cuánto tiempo ha estado aquí. Podría haber sido 10 minutos. Podría haber sido 10 horas. El tiempo pierde significado cuando vives en la estación de metro abandona. Hay un hombre en la estación con él. Modesto no lo ve físicamente de inmediato, pero siente la presencia. Siente la presencia de un hombre que está tratando de no hacer ruido. Un hombre que está tratando de no ser notado. Modesto se quita lentamente los auriculares. El ruido de la estación de metro regresa inmediatamente. El ruido de las ratas. El ruido del agua goteando. El ruido de una ciudad que vive arriba, a kilómetros de distancia, ignorante de lo que sucede debajo. ¿Cuánto tiempo has estado esperando?, pregunta Modesto sin voltear. 16 minutos y 32 segundos, responde el hombre. Modesto lo sabe que es verdad. Modesto sabe que es verdad porque puede reconstruir exactamente cuándo llegó el hombre basándose en el patrón de su respiración, el patrón de sus pasos, el patrón de su presencia. ¿Quién eres?, pregunta Modesto. Mi nombre es Julio, dice el hombre. He sido enviado por el comandante Mendoza de la policía. Nos gustaría hablar contigo sobre el acuerdo que supuestamente estás negociando. Modesto sonríe. Es una sonrisa sin alegría. ¿Mendoza?, pregunta. ¿Comandante Julio Mendoza? El hombre que en 1998 aceptó un soborno de $50.000 de los cárteles del sur. El hombre cuya hija asistió a una escuela privada en Suiza que cuesta exactamente $35.000 anuales. El hombre que tiene un amante en el apartamento 412 del edificio Rossetti, que él visita cada martes y jueves entre las 7 y las 9:30. Julio se congela. ¿Cómo sabes eso?, pregunta. Lo sé, dice Modesto, porque hace 3 años, memoricé un archivo criminal completo que incluía 34 nombres de oficiales corruptos. Memoricé sus nombres. Memoricé sus sobornos. Memoricé sus hijos, sus amantes, sus casas, sus vidas secretas. Lo memoricé todo en una noche. Y ahora, todo eso está almacenado en aquí. Modesto golpea su cabeza. ¿Por qué?, pregunta Julio. Porque para poder almacenar esa información, explica Modesto, tuve que sacrificar algo. Tuve que sobreescribir mi memoria con información nueva. Ese mismo día, olvidé el olor del perfume de mi hermana. Olvidé el sonido de su risa. Olvidé la sensación de sus abrazos cuando era niño. Julio no sabe qué decir. La pregunta, continúa Modesto, no es cómo sé sobre el comandante Mendoza. La pregunta es, ¿cuánto está dispuesto a pagar por toda esa información? ¿Cuánto está dispuesto a pagar por los nombres de 34 oficiales corruptos? ¿Cuánto está dispuesto a pagar para que el comandante Mendoza no sepa que estoy vendiendo sus secretos al mejor postor? Modesto Rey no siempre tuvo hipertimesia. Fue diagnosticado a los 25 años. Fue hace 15 años. Fue una noche cuando fue a un hospital privado en la ciudad porque tenía dolores de cabeza que no desaparecían. Un neurocirujano lo examinó. El neurocirujano hizo un series de tests. El neurocirujano miró los resultados y dijo una palabra que cambió todo. Hipertimesia. Explicó. Su cerebro tiene la capacidad de grabar cada momento de su vida con una claridad casi perfecta. Es como si tuviera una cámara de vídeo en su cabeza que está grabando cada segundo. Pero mientras que la mayoría de las personas tienen mecanismos cerebrales que permiten que los recuerdos se desvanezcan, que se vuelvan borrosos, que se olviden, el suyo no. Modesto preguntó, ¿es peligroso? El neurocirujano respondió, es una maldición disfrazada de don.
Los primeros años fueron caóticos. Modesto comenzó a darse cuenta de que podía recordar conversaciones verbatim. Podía recordar cada palabra que le había dicho su jefe en una reunión de negocios hace 3 años. Podía recordar exactamente cuando había comenzado a perder fe en la vida. Pero con la capacidad de recordar vino el dolor. Los traumas no se desvanecían. El día en que su padre tuvo un infarto, Modesto era una persona diferente entonces. Tenía una vida diferente. Trabajaba en una oficina. Ese día se sentía tan presente, tan vívido, como si hubiera sucedido ayer. El día en que su hermana fue diagnosticada con cáncer, Modesto había escuchado la noticia en el teléfono. Había escuchado a su madre llorando en el fondo. Ese dolor se sentía tan agudo, tan fresco, como si la biopsia estuviera sucediendo en ese momento. Modesto desarrolló una adicción a los analgésicos. Pasó años en terapia. Intentó todas las medicinas disponibles. Nada funcionó. El único alivio que encontró fue en el ruido. Descubrió que si usaba auriculares con ruido blanco al volumen máximo, podía bloquear lo suficiente de la entrada sensorial para que su cerebro no grabara información nueva. Descubrió que si vivía en un estado de aislamiento sensorial constante, podía evitar añadir nuevos traumas a su ya imposible colección de recuerdos. Pasó los próximos 5 años usando los auriculares casi 24 horas al día. Perdió su trabajo. Perdió su carrera. Perdió su vida anterior. Y lentamente, se convirtió en invisible. Fue durante este periodo cuando el cártel lo encontró. Un hombre lo abordó en un parque. El hombre supo instintivamente que Modesto tenía algo especial. El hombre supo que el membrillo de Modesto era una catedral de conocimiento. ¿Cuánto puedes recordar?, preguntó el hombre. Todo, respondió Modesto. Recuerdo cada conversación que he tenido desde que tenía 5 años. Recuerdo cada número. Recuerdo cada olor. Recuerdo cada palabra de cada persona que ha hablado conmigo. El hombre sonrió. Eso es extraordinario, dijo. Tenemos un uso para alguien como tú. Números que eran rutas de contrabando. Números que eran nombres de personas que debían ser silenciadas. Modesto leía los papeles una vez. Solo una vez. Y luego los quemaba. Y los números quedaban en su cabeza. Para siempre. El cártel le pagaba bien. Muy bien. Suficiente dinero para vivir en cualquier lugar que quisiera, para comprar cualquier cosa que necesitara. Pero Modesto no quería nada. Porque Modesto había descubierto la verdad fundamental. El dinero es inútil cuando tu mente es una prisión. Los primeros códigos no fueron demasiado difíciles. Modesto memorizó 23 códigos bancarios en el transcurso de una semana. Los números se guardaron en su mente con la claridad de cristal. Podía recitar cada uno en orden perfecto. Pero el precio fue extraño. Modesto descubrió que tenía un espacio mental limitado. Su cerebro podía almacenar solo una cantidad finita de información con la claridad cristal que la hipertimesia requería. Para hacer espacio para los 23 códigos bancarios, algo tuvo que ser sobrescrito. Modesto olvidó cómo se veía el rostro de su mejor amigo de la infancia. Olvidó el nombre de la primera novia que tuvo. Olvidó el color exacto de los ojos de su padre. El precio fue pequeño al principio. Apenas perceptible. Apenas noticeable. Pero a medida que pasó el tiempo, a medida que el cártel le pidió que memorizara más información, el precio se hizo cada vez más grande. Modesto memorizó 52 rutas de contrabando. Con cada pieza de información criminal que memorizaba, una pieza de su propia humanidad era borrada. Y lo peor fue que Modesto fue consciente de todo. Fue consciente en el momento exacto en que la voz de su madre se desvanecía de su mente. Fue consciente en el momento exacto en que el rostro de su hermana se volvía borroso. Fue consciente en el momento exacto en que su propia identidad estaba siendo reemplazada por códigos criminales. Esa noche, Modesto fue a visitarse a sí mismo en el espejo del baño de un hotel. Y se dio cuenta de que no podía recordar la voz de su madre. Simplemente, desapareció. Podía recordar perfectamente cuando escuchó su voz por última vez. Fue hace 11 años. Fue cuando estaba en el hospital, justo antes de que muriera. Fue cuando ella le dijo algo importante. Pero no podía recordar qué era lo importante. Y no podía recordar cómo sonaba su voz. Solo sabía que era importante. Solo sabía que significaba algo. Pero la voz misma, ese tono específico, ese acento, esa forma singular de pronunciar las palabras, estaba completamente borrada. Modesto pasó 24 horas tratando de recordar. Toda su identidad sería sobrescrita. Se convertiría en un servidor con piel. Un servidor con emociones.
pero sin memoria de quién era realmente. Modesto tomó una decisión que cambió todo. Decidió vender la información. Toda la información que tenía en su cabeza. Todos los códigos. Todos los nombres. Todos los secretos que el cártel le había pedido que memorizara. Pero no iba a dárselos al cártel. Iba a darlos al mejor postor. Si la policía ofrecía más dinero, se la vendería a la policía. Si los rivales del cártel ofrecían más dinero, se la vendería a ellos. ¿Y cuál era el precio que Modesto quería a cambio? No era dinero. No era riqueza. No era poder. Era una sola cosa. Quería una lobotomía selectiva. Una cirugía experimental que todavía estaba siendo desarrollada por neurocirujanos en el extranjero. Una cirugía que podía específicamente destruir ciertas vías neuronales en su cerebro. Una cirugía que le permitiría olvidar. No olvidar completamente. No perder toda su memoria. Modesto no era tan ingenuo como para creer que eso fuera posible o incluso deseable. Pero quería una lobotomía selectiva que pudiera desactivar específicamente su hipertimesia. Una cirugía que pudiera apagar su capacidad de recorder cada momento con claridad perfecta. Quería el silencio. Quería el olvido. Quería la bendición de no recordar. Y estaba dispuesto a vender todo lo que sabía para lograrlo. El cártel descubrió sus intenciones en el momento en que contactó al primero de sus múltiples postores. No fue difícil. El cártel tenía espías en todas partes. El cártel tenía oídos en todas partes. El cártel sabía cuando alguien estaba conspirando contra ellos. Y lo que Modesto estaba haciendo era la traición definitiva. No solo estaba planeando vender información criminal. Estaba planeando vender la llave a su imperio. El cártel había puesto toda su fe en Modesto. Toda su seguridad dependía del hecho de que Modesto no podía ser hackeado, que Modesto era un servidor perfecto porque no podía ser coercionado digitalmente. Pero resulta que sí podía ser coercionado. Podía ser comprado. Tenía un precio. Y ese precio era el olvido. La primera noche que alguien vino a matarlo, Modesto estaba durmiendo en una estación de metro abandonada. Se despertó por el sonido de disparos. Los disparos fueron silenciosos, armas con silenciadores. Pero Modesto tenía hipertimesia. Podía recordar exactamente el sonido que hacía una bala cuando salía de un silenciador. Podía localizar la posición del tirador basándose simplemente en el sonido. Modesto corrió. Corrió a través de los túneles del metro. Corrió hacia la oscuridad. Sus oídos grandes con auriculares de cancelación de ruido seguían puestos. El ruido blanco de 120 decibeles lo ayudaba a bloquear el ruido confuso de la persecución. Y desapareció en la ciudad. Luego fue la policía. Un oficial se presentó diciéndole que el comandante Mendoza quería protegerlo. Quería ofrecerle un lugar seguro. Quería ofrecerle protección. Pero Modesto sabía la verdad. Sabía que el comandante Mendoza había aceptado un soborno del cártel. Sabía que la policía lo querería muerto también, porque si la policía dejaba que Modesto vendiera la información a los rivales del cártel, Modesto podría revelar todos los sobornos, todos los crímenes, toda la corrupción. Así que Modesto desapareció nuevamente. Ahora, corre por una ciudad que conoce de memoria. Literalmente de memoria. Ha vivido aquí durante 15 años. Ha caminado por cada calle, ha entrado en cada tienda, ha memorizado cada dirección. Pero a diferencia de un hombre ordinario que podría tener recuerdos borrosos de donde ha estado, Modesto puede recordar exactamente cada paso que ha dado. Puede recordar exactamente qué tiendas estaban abiertas en qué horas. Puede recordar exactamente qué policías estaban en qué calles en qué momentos. Puede ver patrones que nadie más puede ver. Puede predecir dónde los perseguidores irán a continuación porque puede recordar sus patrones de movimiento. Puede sobrevivir porque conoce la ciudad de una manera que ningún otro hombre puede conocerla. Pero el acto de sobrevivir está causando más daño. Cada noche que duerme en las calles, Modesto está exponiendo su mente a más estimulación sensorial. El sonido de la ciudad. El olor de la ciudad. Pero Modesto ha bajado el volumen ligeramente, bastante para que pueda escuchar las voces de los postores, pero lo suficiente para que siga bloqueando la información irrelevante. Señores, dice Modesto, he decidido vender la información que está almacenada en mi memoria a cambio de una sola cosa, una cirugía de lobotomía selectiva. El precio de venta será el precio que pueden ofrecer colectivamente para financiar esa cirugía. El comandante Mendoza habla primero. ¿Cuánto cuesta? $1.000.000, responde Modesto. Es una cirugía experimental. Solo hay 3 neurocirujanos en el mundo que pueden realizarla. Y solo si se realiza fuera de este país.
Necesito dinero en efectivo. Necesito pasaportes falsos. Necesito transporte. ¿Y qué información estamos comprando?, pregunta el rival del cártel, un hombre que Modesto puede identificar simplemente por el patrón de su respiración. Todos los códigos bancarios del cártel, dice Modesto. Todas las rutas de contrabando. Todos los nombres de los oficiales corruptos. Todos los protocolos de operación. Literalmente todo lo que memorizó en los últimos 15 años. Eso es traición a la mafia, dice el rival del cártel. Eso es algo que podríamos usar para destruir al cártel completamente. Exactamente, dice Modesto. El periodista investigador habla. ¿Y si el cártel te atrapa antes de que puedas transferir la información? Entonces perderéis vuestro dinero, responde Modesto. Pero si funciona, si llego a la cirugía, entonces la información es vuestra. Hay un silencio largo en la iglesia. Luego, el colector privado de información habla. Te doy $1 millón, dice. Pero no para la cirugía. Para que me des la información exclusivamente a mí. Yo la venderé a los rivales del cártel. Yo la venderé a la policía. Yo la venderé a quien quiera pagar. Y tú obtendrás el dinero. ¿Y la cirugía?, pregunta Modesto. Tendrás que encontrar otra forma de pagarla, dice el colector. Modesto piensa. Está bien, dice finalmente. Acepto. Te doy toda la información. Todo lo que sé. A cambio de $1 millón en efectivo. La transferencia de información es extraña. Modesto no puede escribir los códigos. La escritura requeriría que su mano tuviera información visual que sería grabada por su cerebro. En cambio, Modesto habla. Durante horas. Habla en una habitación donde el colector privado está grabando cada palabra. Modesto recita cada código bancario. Modesto recita cada ruta de contrabando. Modesto recita cada nombre de oficial corrupto. Modesto recita cada protocolo de operación. Cuando termina, ha transferido literalmente millones de dólares en información criminal de su cabeza al archivo del colector privado. Y el colector privado le da un maletín con $1 millón en efectivo. Modesto vuela a Suiza usando un pasaporte falso. Llega a una clínica privada ubicada en una montaña remota. La clínica es pequeña. Solo hay 3 médicos allí. El cirujano principal es una mujer llamada doctora Elena Cross. Es una de las 3 únicas personas en el mundo que sabe cómo realizar una lobotomía selectiva. ¿Entiendes lo que estamos a punto de hacer?, pregunta la doctora Cross. Estoy aquí para olvidar, responde Modesto. Sí, dice la doctora Cross. Pero no entiendes completamente qué significa eso. Una lobotomía selectiva no te permitirá olvidar de repente. No será como apagar un interruptor. Será como permitir que tus recuerdos se desvanezcan lentamente, como dejando que se pudran, como dejándolos morir. Está bien, dice Modesto. No está bien, dice la doctora Cross. La lobotomía selectiva te hará perder más que tu hipertimesia. Te hará perder tu capacidad de procesar información emotiva sobre tus recuerdos. Recordarás eventos. Pero no sentirás el dolor asociado con ello. Eso está bien, dice Modesto. ¿Lo es?, pregunta la doctora Cross. ¿Realmente estás preparado para perder la capacidad de sentir tristeza? ¿Estás preparado para convertirte en un hombre que puede recordar la muerte de su madre sin el dolor de la pérdida? Modesto no responde. La cirugía dura 8 horas. La doctora Cross utiliza un escáner fMRI para mapear las vías neuronales específicas que permiten la hipertimesia. Luego, utiliza un láser muy focalizado para destruir selectivamente esas vías. Es una cirugía que parece ciencia ficción. Es una cirugía que solo está disponible porque Modesto pagó $1 millón por ella. Cuando Modesto despierta, siente diferente. No es que de repente olvide todo. Todavía puede recordar cada momento de su vida. Todavía puede recordar cada código que memorizó. Todavía puede recordar cada persona que ha conocido. Pero la claridad se ha ido. Los recuerdos ahora tienen bordes borrosos. Los recuerdos ahora se sienten como si estuvieran pasando a través de una neblina. Y lo más importante, el dolor ha desaparecido. Modesto intenta recordar la voz de su madre. Y puede recordarla. Pero no siente la pérdida como la sintió antes. Modesto intenta recordar el rostro de su hermana. Y puede recordarlo. Pero no siente la angustia. Modesto intenta recordar los códigos criminales que memorizó. Y aún puede recordarlos. Pero se sienten lejanos. Se sienten como recuerdos de alguien más. 3 meses después de la cirugía,
Modesto regresa a la ciudad. Pero regresa diferente. El cártel lo está buscando. La policía lo está buscando. Todos lo están buscando. Pero Modesto descubre que puede caminar por las calles sin ser notado. Descubre que puede sentarse en parques sin temor. Descubre que puede vivir sin los auriculares, porque aunque todavía registra información visual y olfativa, ya no se siente como si estuviera siendo agredido por ello. La ciudad que conocía de memoria, la ciudad donde podía predecir cada movimiento de cada perseguidor, ahora se siente como una ciudad nueva. Los edificios que memorizaba con claridad perfecta ahora se sienten vagos. Las calles que podía navegar con los ojos cerrados ahora requieren que piense dónde está. Modesto está perdido. Y está bien. Está bien porque estar perdido significa que está vivo de una manera que nunca lo estuvo. Modesto encuentra un trabajo. Trabaja en un almacén. Es trabajo manual. Abre cajas. Clasifica cosas. Lleva cosas de un lado a otro. Es trabajo que requiere casi ninguna memoria. Es trabajo que requiere casi ningún pensamiento. Es el trabajo perfecto. Una noche, alguien lo reconoce. Es un oficial de la policía. Es Julio, el mismo hombre que vino a verlo a la estación de metro hace meses. ¿Modesto Rey?, pregunta Julio. Modesto lo mira. Puede reconocer el patrón de su voz, el patrón de su respiración. Pero ahora que su hipertimesia se ha ido, Modesto no puede recitar inmediatamente toda la información corrupta sobre él. Sí, dice Modesto. ¿Dónde ha estado?, pregunta Julio. Lejos, responde Modesto. El cártel te está buscando. La policía te está buscando. ¿Sabes lo que harán cuando te encuentren? Probablemente me matarán, responde Modesto. Sí, confirma Julio. Entonces, ¿por qué regresaste? Modesto piensa. Porque, dice Modesto, viví 15 años siendo un servidor. Viví 15 años siendo un almacén de información. Ya no puedo vivir como eso. He estado en libertad durante 3 meses, y es la mejor libertad que he experimentado nunca. Julio asiente lentamente. ¿Vendiste la información?, pregunta Julio. Sí, responde Modesto. ¿A quién? A todos, responde Modesto. La vendí al colector privado, quien a su vez la vendió a los rivales del cártel, a la Policía Federal, a los periodistas investigadores. Toda la información criminal está ahora en manos del público. El cártel ha sido esencialmente destruido. Julio sonríe. Entonces sabías que esto sucedería. Sabía que la información era tan valiosa que eventualmente alguien la divulgaría. Sabía que el dinero que obtuve podría comprar mi libertad. Julio saca su arma lentamente. Tengo una orden de arresto para ti, dice Julio. Pero antes de que te arreste, necesito saber, ¿todavía recuerdas los 34 nombres de oficiales corruptos? ¿Todavía recuerdas mi secreto? Modesto piensa. La información está allí, en algún lugar de su mente. Pero ahora se siente distante. Ahora se siente como si perteneciera a alguien más. No, dice Modesto. He olvidado. O mejor dicho, mi cerebro ha decidido que esos recuerdos no son importantes. Pueden estar allí en algún lugar, en las profundidades de mi memoria, pero ya no tengo acceso consciente a ello. Julio baja el arma. Entonces eres libre, dice Julio. Eres libre porque ya no tienes lo que alguien podría querer. Ya no eres un servidor. Ya no eres una bóveda. Ahora eres solo un hombre. Julio camina hacia la puerta del almacén. No voy a arrestarte, dice. Pero alguien más lo hará. Así que sugiero que vuelvas a desaparecer. Sugiero que encuentres un nuevo lugar donde vivir, un nuevo nombre, una nueva vida. Un año después. Modesto está viviendo en un pueblo pequeño en el sur del país. Es un pueblo que no es importante. Es un pueblo que la gente pasa de largo sin notarlo. Modesto trabaja como conserje en una escuela primaria. Limpia los pisos. Pinta las paredes. Repara cosas cuando se rompen. Es un trabajo simple. Es un trabajo que permite que Modesto viva. Una noche, una niña pequeña lo ve limpiando las aulas. ¿Cuál es tu nombre?, pregunta la niña. Modesto, responde. Eso es un nombre extraño, dice la niña. Sí, responde Modesto. Significa humilde. Mis padres pensaban que sería un nombre apropiado para mí. ¿Eras humilde?, pregunta la niña. Modesto piensa. No, dice honestamente. Creía que era un rey. Creía que mi mente me hacía superior a los demás. Creía que recordar todo significaba que era especial. ¿Y ahora?, pregunta la niña. Ahora, dice Modesto,
Sé que era una prisión. Ahora sé que la capacidad de olvidar es la verdadera libertad. La niña se va, confundida pero intrigada. Modesto ahora puede ver las cosas con ojos frescos. Puede estar en una habitación y no recordar cada detalle. Puede conocer a una persona y no almacenar cada palabra que dicen. Puede tener una conversación y permitir que los detalles se desvanezcan en el olvido. Es liberador. Pero hay un costo. Modesto a veces siente un vacío. A veces recuerda fragmentos de quién era. A veces tiene sueños donde su mente intenta procesar toda la información que una vez tuvo. Esos sueños son pesadillas. Son pesadillas donde está de nuevo en la estación de metro, donde está de nuevo siendo usado por el cártel, donde está de nuevo perdiendo su humanidad pieza a pieza. Cuando se despierta de esos sueños, Modesto va a su pequeño apartamento y se pone los auriculares. Escucha ruido blanco. No es para bloquear la entrada sensorial más. Es para recordar quién era. Porque aunque Modesto ahora puede olvidar, aunque ahora puede no recordar, parte de él quiere honrar lo que fue. Parte de él quiere recordar los sacrificios que hizo. Así que cada noche, durante una hora, Modesto se pone los auriculares. Escucha el ruido blanco que define su existencia anterior. Y en ese silencio, intenta recordar. Un día, recibe una carta. La carta está escrita en papel de lujo. La carta es del colector privado de información. Querido Modesto, dice la carta. He estado observándote. He notado que desapareciste. He notado que la información que obtuve de ti fue la más valiosa que jamás haya poseído. He notado que la vendiste de una manera que cambió el panorama criminal de la ciudad. Quiero ofrecerte un trabajo. Quiero que vuelvas a trabajar para mí. No como un servidor, sino como un hombre. Quiero que uses lo que queda de tu memoria extraordinaria para ayudarme. Pagaré bien. Modesto sostiene la carta durante un largo tiempo. Luego la quema. Modesto comprende finalmente lo que es. No es un rey. No es un servidor. No es una bóveda. No es un archivo vivo. Es simplemente un hombre que aprendió a vivir sin el peso de cada memoria. Es un hombre que sacrificó su capacidad de recordar para ganar su libertad. Es un hombre que descubrió que el silencio es más valioso que la información. Y en ese silencio, hermoso y puro silencio, finalmente encuentra paz.